Saludos, mi nombre es Jonathan Carrero García y les estaré hablando sobre el cáncer del seno. Mi objetivo para esta presentación es que al final la audiencia sea capaz de tomar conciencia respecto al autocuidado y prevención del cáncer mamario por medio de estadísticas, poder conocer los temas principales que abarcan en el área del cáncer mamario, van a poder conocer respecto a biomarcadores y cómo influyen estos en la mortalidad, y por último, reconocer la importancia de investigaciones recientes. El cáncer de seno es el cáncer más común entre las mujeres, excluyendo el cáncer de la piel. Actualmente el riesgo promedio de una mujer de los Estados Unidos de padecer cáncer de seno en algún momento de su vida es de un 13%. Esto significa que hay una probabilidad de 1 en 8 de padecer cáncer de seno. También significa que hay una probabilidad de que 7 de cada 8 mujeres no sufran del cáncer mamario. Durante este slide podrán apreciar una gráfica que nos informa datos estimados de hace 2 años, informándonos que para todas las edades en 2019 se estimaron 268.600 casos nuevos y 41.760 muertes por cáncer de seno. Podemos ver que desde el tercer recuadro, aquí, de casos invasivos, realizan un total de un 82% de todos los casos, y del recuadro de muertes equivale a un 90%. Ahora bien, se puede apreciar un 10% que sube drásticamente. ¿Y qué se debe? Se debe a la edad. Las mujeres mayores de 50 años son más propensas a contraer el cáncer, siendo más propensas, por lo tanto, siendo más propensas a morir por cáncer de seno. En el año 2020-21, Sociedad Americana contra el Cáncer, para este cáncer en los Estados Unidos, se aproxima 281.550 casos de cáncer de seno invasivo, 49.290 casos de carcinoma ductal infiltrante y 42.170 mujeres lamentablemente fallecerán. En este slide podemos ver la tasa de incidencia y mortalidad por mujeres y Producto Interno Bruto. Las mujeres que viven en países desarrollados tienden a tener un riesgo de por vida más alto de cáncer de mama que las mujeres que viven en países en desarrollo. En esta gráfica se puede apreciar cómo Estados Unidos es la mayor incidencia de cáncer de mama en la región, seguido de Canadá y Puerto Rico. Lamentablemente, en muchos de los países en América Latina y el Caribe, las mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama en etapas tardías. Es por eso la baja tasa de detección y los informes incompletos pueden hacer que las falsas de cáncer de mama en los países de desarrollo parezcan más bajas de lo que realmente son. También podemos apreciar cómo la tasa de mortalidad más alta se encuentra en Barbados, Bahamas, República Dominicana, Trinidad y Tobago. Los países con un PIB más bajo, Producto Interno Bruto, como Haití, Nicaragua y Honduras, presentan una muerte de cada 2.5 casos de cáncer de mama, mientras que en los Estados Unidos y Canadá, los países con el PIB más alto de la región, produce una muerte por cada 6.5 de cáncer de mama. El desafío para reducir la mortalidad por cáncer de mama, especialmente en ámbitos con recursos limitados, consiste en implementar y mantener programas de educación y detección precoz con acceso oportuno a un tratamiento adecuado y eliminando las barreras para la atención médica. La probabilidad de que una mujer muera a causa de cáncer de seno es aproximadamente un 3%. En este slide podemos ver el pronóstico de prevalencia de cáncer de mama para el 2030. Se espera que para el 2030 se produzca un aumento del cáncer de mama en las Américas, con unos 572.000 casos nuevos y unas 130.000 muertes. En las mujeres de América Latina el Caribe, el cáncer de mama supone el 27% de los nuevos casos y el 16% de las muertes por cáncer. De manera similar, entre las mujeres de Estados Unidos y Canadá, el 24% de los nuevos casos y el 14% de las muertes por cáncer son por cáncer mamario. Actualmente existen más de 3.8 millones de sobrevivientes del cáncer de seno en los Estados Unidos. Este número incluye a las mujeres que aún están en tratamiento y aquellas que han completado el tratamiento. Ahora bien, ¿qué es el cáncer de mama? El cáncer de seno se origina cuando las células mamarias comienzan a crecer sin control. Las células cancerosas del seno normalmente forman un tumor que a menudo
se puede observar en una radiografía o se puede palpar como una masa o bulto. Es por esto que se conoce como una enfermedad sistemática por la capacidad de metastizar. La mayoría de los cánceres de seno comienzan en los conductos que llevan la leche hacia el pezón, conocidos como cánceres ductales. Algunos cánceres se originan en las glándulas que producen leche, cánceres lobulares. También hay otros tipos de cánceres de seno que son menos comunes, como el tumor filodes y el angiosarcoma. Durante este slide vamos a ver los síntomas del cáncer mamario. Aunque los signos de advertencia del cáncer de mama pueden ser distintos en cada persona, algunas personas no tienen ningún tipo de signo o síntomas. Podemos apreciar aquí cómo se puede formar secreción del pezón, que no sea leche, dolor en cualquier parte de la mama, cualquier cambio en el tamaño o forma de la piel de la mama, dolor en las axilas, aumento del grosor o hinchazón de una parte de la mama, pueden salirte masas visibles, el busto puede volverse asimétrico, se puede formar irritación o hundimientos en la piel e incluso en el pezón, teniendo un hundimiento y dolor en esa zona, donde los síntomas más frecuentes es la aparición de un nódulo o bulto en el pecho. Además, las mujeres diagnosticadas de cáncer de mama pueden presentar alteraciones en la piel de la mama o retracción del pezón. La pérdida de peso repentino, el cansancio y debilidad son signos de un posible caso de cáncer de mama, por lo que hay que vigilar. Pero muchas veces el cáncer de mama no presenta ningún signo, como ya discutimos, y de ahí que sea tan importante realizar controles de prevención. Factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo? Es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad. Esto no significa que si tienes alguno de estos factores vas a tener cáncer de mama, pero sí las posibilidades de tenerlo aumentan. Los principales factores de riesgo para el cáncer de seno no se pueden cambiar y son principalmente el sexo femenino, la edad, envejecer de 45 años en adelante ya, y tener ciertos cambios genéticos. No obstante, si se tiene uno o muchos factores de riesgo, no determina que se padecerá de la enfermedad, ya que también es conocida por ser de predisposición genética, por lo que debemos conocer los métodos de prevención a la predisposición familiar siempre y cuando exista un riesgo. Asimismo, se sabe que el cáncer de mama se produce por una anomalía genética. Es de un 5 a un 10% de los casos. Es producto de la anomalía. Heredada de la madre o del padre. En un 85 a un 90% de los casos de las anomalías genéticas se producen por el proceso de envejecimiento. Además de los factores de riesgo ya discutidos, tenemos el sobrepeso, factores dietéticos, consumo de alcohol y tabaco, no amamantar, tomar anticonceptivos, no haber tenido hijos y el primer hijo después de los 35 años. Y a su vez, exposición a sustancias químicas o radioactivas. El cáncer del seno no es solamente ¡pum! Te dio y ya. Existen 4 etapas del cáncer de la mama, donde el médico necesita saber si el cáncer se ha propagado y cuánto desde dónde se originó. Esto se conoce como la clasificación de la etapa del cáncer. Es posible que usted ya haya escuchado a otras personas decir que el cáncer estaba en etapa 1 o etapa 2. Saber la etapa del cáncer ayuda a su médico a decidir cuál tipo de tratamiento es el óptimo para usted. Le estaré discutiendo un poco de las etapas. La etapa 0, que no la puse, pues, es donde involucra solo un pequeño grupo de células cancerosas en el conducto o loburillo. La etapa 1 es un tumor menor de 2 centímetros. Etapa 2 es un tumor de hasta 5 centímetros que no se ha diseminado a los ganglios linfáticos axilares. Etapa 3 es un tumor de cualquier tamaño que pueda haberse diseminado a los ganglios linfáticos axilares. Y la etapa 4 es un tumor de cualquier tamaño que ha hecho metastasis y ha pasado a otros tejidos además del seno y los ganglios linfáticos. Los programas de tamizaje organizados pueden detectar cánceres en etapas iniciales. La mayoría de las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama en etapas iniciales 1 y 2, si reciben un buen tratamiento, tienen un buen pronóstico con tasas de supervivencia. A 5 años del 80 al 90%. Podemos ver cómo el tumor va creciendo por las distintas etapas, donde ya aquí en etapa 4
se expande el tumor y va hacia otro órgano. ¿Y cómo se diagnostica el cáncer de la mama? Las pruebas de detección del cáncer de mama consisten en revisar las mamas de la mujer para detectar el cáncer antes de que aparezcan signos o síntomas de la enfermedad. Todas las mujeres deberían recibir información por parte de su proveedor de atención médica acerca de las mejores opciones de pruebas de detección para ellas. Se llama tomar decisiones informadas y compartidas cuando le comunican los beneficios y riesgos de las pruebas de detección, y se decide con su proveedor de atención médica si la prueba de detección es adecuada en su caso. Aunque las pruebas de detección de cáncer de mama no pueden prevenir que te dé, sí pueden ayudar a encontrar el cáncer en sus etapas iniciales, cuando es más fácil de tratar. En un tiempo pasado los diagnósticos solían ser tardíos, lo cual deterioraba el pronóstico para la mujer. Y aún así se debe resaltar la importancia de sospechar el diagnóstico en las lesiones persistentes. Al día de hoy, gracias a los avances y a las nuevas técnicas de prevención y detección temprana, su tasa de incidencia ha disminuido, aumentando de esa manera la supervivencia de la población. Todas las pruebas de detección tienen riesgos y beneficios, por eso es importante hablar con su médico antes de hacerse cualquier prueba de detección. Las top 4 pruebas son mamografía de diagnóstico, ultrasonido mamario, biopsia y imagen por resonancia magnética. Aquí les presento cómo es el proceso de mamografía, que es una radiografía más detallada de la mama. Podemos ver un ultrasonido mamario, que eso es una máquina que usa una onda hacia ti, hacia el busto. Tenemos la biopsia, que es una prueba que extrae el líquido de la mama y se estudia bajo microscopio. Tenemos aquí como la jeringuilla. La imagen por resonancia magnética es un examen que se utiliza un imán conectado a una computadora y es una imagen del área dentro de la mama. El cáncer de mama se trata de varias maneras. Esto depende del tipo de cáncer de mama y del grado de diseminación en el estado que esté. Las personas con cáncer de mama a menudo reciben más de un tipo de tratamiento. ¿Cuáles son? Existe la cirugía, que es donde se puede usar para extraer el tumor canceroso, donde el médico también puede extirpar alguna parte o completamente la parte del cuerpo, del busto, que el cáncer está afectando. En el caso del cáncer de seno, es posible que se extirpe la parte o todo el seno. También está la terapia hormonal, que se usa a menudo después de la cirugía como terapia adyuvante, para ayudar a reducir el riesgo de que regrese el cáncer. A veces se inicia antes de la cirugía como terapia neoadyuvante. Por lo general se administra al menos de 5 a 10 años. La terapia hormonal puede usarse para tratar el cáncer que ha reaparecido después del tratamiento o que se ha propagado hacia otras partes del cuerpo. También está la quimioterapia, conocida como la quimio, que es el uso de medicamentos para matar las células cancerosas o para reducir su crecimiento. Algunos tipos de quimioterapia se pueden administrar por vía intravenosa, que eso es una vena por medio de una aguja, y otros consisten de píldoras que se tragan. Como los medicamentos de la quimioterapia alcanzan a casi todas las partes del cuerpo, son útiles para el cáncer que se ha propagado. La radioterapia también se usa para matar o disminuir el crecimiento de las células cancerosas. Puede usarse solo o junto con cirugía o quimioterapia. La radioterapia es similar a someterse a una radiografía, donde algunas veces se puede administrar implantando en el área cancerosa una semilla que libera radiación. ¿Cómo se puede prevenir el cáncer del seno? Comenzamos con la lactancia materna, donde se podría desempeñar un papel en la prevención del cáncer de mama. Cuanto más tiempo amamantes, mayor será el efecto protector. La segunda mayor es la actividad física, donde puede ayudarte a mantener un peso saludable, lo que ayuda a prevenir el cáncer de mama. Evita sobrepeso y tener un peso saludable. Evitar el consumo de alcohol. Mientras más alcohol bebas, mayor será el proceso de desarrollar el cáncer mamario. Y exámenes mensuales, donde se debe comenzar a hacérselo desde los 20 años, la mamografía desde los 40 años, y si hay antecedentes familiares que hayan tenido ya el cáncer mamario, se recomienda 5 años antes, sería a los 35 años. La mayoría de los casos de cáncer de seno corresponde a mujeres mayores de 50 años,
y no todos los bultos son cancerígenos. El diagnóstico siempre es necesario. Durante los últimos años han surgido varias terapias en la era del cáncer de mama. El cáncer de mama es una enfermedad heterogénea en la que intervienen factores genéticos y ambientales. Las células madres del cáncer mamario, Breast Cancer Surveillance Concealers, son el actor principal en la agresividad de diferentes tumores y además estas células son el principal desafío en el tratamiento del cáncer, siendo el mayor obstáculo para lograr un tratamiento eficaz es la resistencia a las terapias. Gracias a los avances existen varios tipos de tratamiento para pacientes con cáncer de mama. Por lo tanto, en esta revisión se presentarán los tratamientos actuales, enfoques novedosos como los sistemas de conjugación anticuerpo-fármaco, nanopartículas a base de albúmina, metales, lípidos, polimeras y micelas, y terapias basadas en Breast Cancer Surveillance Consortium. Además, se discutirán los biomarcadores pronósticos y predictivos y los biomarcadores que han sido aplicados por algunas pruebas como Oncotype DX, MAMM-alpha-PRIN, UPA, PA1, donde estos se consideran como factores pronósticos y predictivos adecuados en el cáncer de la mama. Estos nuevos métodos terapéuticos emergentes para pacientes con cáncer de seno incluyen manejo del ciclo celular, vía de señalización y terapia dirigida a moléculas, anticuerpos monoclonales, conjugados anticuerpos fármacos e inmunoterapias. La regulación positiva de las moléculas de la vía de señalación podría cambiar la composición de los genomas, lo que podría estar asociado con la resistencia al tratamiento convencional del breast cancer, como por ejemplo, algunas de estas moléculas asociadas con las alteraciones del genoma son la quinasa 4 y 6, dependientes de ciclina como actores clave en la progresión del ciclo celular. En las siguientes secciones se discutirán nuevos enfoques para el tratamiento de cáncer de mama, titulándose la investigación como Cáncer de seno, biología, biomarcadores y tratamientos novel. En dicho artículo se estuvieron analizando sobre 140 referencias en busca de analizar los tratamientos del cáncer del seno disponibles. Se facilitaron las estrategias de los tratamientos efectivos y se recopilaron datos de los tratamientos disponibles más susceptibles. Voy a aprovechar para mencionarles los tratamientos antes discutidos de mejor manera. Empiezo con Oncotype DX, que se aplica comúnmente para predecir el resultado del cáncer de mama. Esto es una prueba que evalúa la expresión de los 21 genes a nivel de ARNM mediante Reverse Transition Polymerase Chain Reaction, teniendo como dos propósitos principales en pacientes con cáncer de mama. El primero es predecir la posibilidad de recurrencia de la enfermedad y el segundo objetivo es encontrar pacientes que probablemente se estén beneficiando de la quimioterapia adyuvante. Sigo con el segundo tratamiento de MammaPrint. Es otra prueba molecular validada que utiliza microarrays para evaluar la expresión relativa de 70 genes que están involucrados principalmente en las vías reguladoras del cáncer. Otra prueba molecular es la evaluación de marcadores de UPA y PA1, cuyo es un activador plasminógeno de uroquinasa, y PA1 es un inhibidor. Dichas pruebas evalúan estos marcadores mencionados a nivel de proteínas en extractos de tejido a cáncer de mama. Tenemos las nanopartículas, que estas tienen unas propiedades excelentes, son de tamaño pequeño, una gran área de superficie y alta reactividad superficial. Propiedades fisioquímicas únicas, de alta relación con la superficie de volumen y reactividad superior a sus contrapartes. Estas características le otorgan propiedades físicas únicas que dan como resultado unas nuevas oportunidades para la detección temprana, el tratamiento mejorado y un diagnóstico de muchas enfermedades humanas como el cáncer y el mundo del cáncer. Basado en las evidencias estudiadas y ya planteadas, tanto como moleculares como histológicas,
El breast cancer podría clasificarse en 3 grupos, como expresador receptor de hormonas, que viene siendo receptor de estrógeno positivo, o receptor de progesterona, que es PR positivo. También cáncer de seno, que expresa como receptor epidérmico humano 2, y cáncer de mama triple negativo. Podemos así mirar cómo estos enfoques de tratamiento se deben basar en las características moleculares del cáncer del seno. Además, el cáncer triple negativo se divide en 6 categorías: tipo basal 1, tipo basal 2 y monomodulador, que se abrevia como MI. Tenemos mesenquimatoso, que es como M, y tipo de célula madre mesenquimal, que es MSL, y un receptor de andrógeno luminal, LAR. El cáncer de seno, que expresa la hormona receptora, es el tipo más prevalente de cáncer del seno y consiste de un 60 a un 70% de los casos de cáncer de mama. En países desarrollados, exclusivamente en mujeres premenopáusicas. En el caso de los pacientes que expresan el receptor de la proteína quinasa ER2, existen varios anticuerpos monoclonales anti-ER2, como trastuzumab, pertuzumab, que se unen a diferentes sitios de la quinasa, actuando como anticuerpos monoclonales. El tratamiento estándar para pacientes con cáncer de mama con ER2 positivo es una terapia combinada de anticuerpos monoclonales y la quimioterapia. En el caso del cáncer de mama, el biomarcador pronóstico más importante es la presencia y el número de metastasis en los ganglios axilares. En esta tabla podemos ver los diferentes subtipos en que se divide la categoría del seno, del cáncer de seno, que fueron como los antes mencionados. Tratamientos novedosos del cáncer por antibody drug conjugate han sido eficaces para tratar con tumores sólidos, sirviendo como una molécula híbrida terapéutica dirigida que han demostrado un gran potencial para hacer cambios en el paradigma en el campo de la terapia del cáncer, a través de la interacción de anticuerpos antígenos. Esta revisión concluye que la elección de una estrategia prometedora da como resultado un logro considerable en el tratamiento del cáncer de mama. Enfoques convencionales que incluyen terapias hormonales no mostraron suficiente eficacia, aunque los agentes quimioterapéuticos tienen varios efectos secundarios, siendo aún considerados en la primera línea de tratamiento en el carcinoma agresivo, debido a su alta potencia para inducir la clasificación internacional de enfermedades. Además, las vías de señalización y los componentes metabólicos en la Breast Cancer Surveillance Consortium podrían ser dirigidas y consideradas como un tratamiento apropiado para los pacientes. Los conjugados anticuerpos fármacos como agentes biológicos que suministran componentes del fármaco, como toxinas y radioisótopos, podrían dirigirse a los antígenos tumorales específicos cuando estos se combinan con las nanopartículas, combinándose así con la quimioterapia, mostrando un eficaz resultado que los conjugados anticuerpos fármacos solos. En las tablas 2 y 4 podemos ver los distintos cancer treatments en tabla 2 y en la tabla 4 las nanopartículas aprobadas por FDA. En ambas tablas mayormente podemos ver que ya mayoría han sido aprobadas. Las que no, están siendo ya pasaron los primeros steps, deben estar en step 2. Siendo esta el futuro de los tratamientos. Esta segunda investigación, titulada Predicción de cáncer de seno utilizando JNN, Just Neural Networks. Esta técnica es basada en las redes neuronales artificiales que cuando se aplica al campo médico puede ayudar a predecir varios resultados, minimizar los costos y mejorar el valor de la atención médica. El proceso de clasificación de los tumores se puede realizar mediante la técnica de redes neuronales artificiales. A su vez, podemos ver cómo la tecnología y la medicina siguen un camino paralelo durante las últimas décadas. Estos avances tecnológicos van avanzando y modificando el concepto de la salud,
y las necesidades sanitarias, influyendo en el desarrollo de la tecnología. La inteligencia artificial está formada por una serie de algoritmos lógicos suficientemente entrenados a partir de los cuales las máquinas son capaces de tomar decisiones para casos concretos a partir de normas generales. Se analizaron 699 muestras de tejidos de la base de cáncer de seno de Wisconsin del Center for Machine Learning and Intelligent Systems de la Universidad of California. Se diseñó una red neuronal artificial con Multilayer Perception, donde se identificó las variables de entrada, variables de salida, se cargaron los conjuntos de datos y se dividieron en conjuntos de entrenamiento y validación, determinando las capas ocultas adecuadas. Luego se validó los conjuntos para obtener una mejor precisión. Las variables de entrada seleccionadas son aquellas que se pueden obtener fácilmente de la base de datos de Breast Cancer Wisconsin. Las variables de entrada son números de códigos de la muestra, grosor del grupo, uniformidad del tamaño celular, uniformidad de la forma celular, adherencia marginal, tamaño de una célula epitelial, núcleos desnudos, cromatina blanda, nucleolos normales, mitosis y clase. Estos factores se transformaron en un formato adecuado para el análisis de redes neuronales. El dominio de las variables de entrada utilizadas en este estudio se puede mostrar aquí en la tabla 1, donde puedes ver el nombre de atributos dado del 1 al 11. Puedes ver el dominio de los atributos y a qué input o output se puso. Las pruebas se estuvieron realizando y se estableció un número de capas ocultas y el número de neuronas en cada capa oculta. Las pruebas dieron los mejores resultados que se obtienen en una capa oculta. Se usó una muestra de 699 registros, donde 469 muestras de entrenamiento y 230 eran muestras de validación. Esta estructura que se puede ver se encontró a base de prueba y error, donde se comenzó con una red pequeña y poco a poco fue aumentando su tamaño. Esto fue mediante los 9 valores de entrada, los 4 valores escondidos, el valor de salida, y era para indicar si era benigno o maligno. A continuación, podemos ver cómo se entrenó una red neural con unas 699 muestras para 8830 épocas en una computadora normal con 4 GB de memoria RAM bajo el sistema operativo de Windows 10, pudiendo obtener un 99.57% de exactitud mediante la creación de 8830 ciclos de entrenamiento. Esta figura 5 muestra los factores, su importancia y la relatividad de la importancia que afectan en el modelo neuronal artificial del cáncer de mama, utilizando el entorno JNN. Podemos ver los ciclos, la cantidad de error que hubo, que fue 0.01, los 9 inputs con su nombre y la importancia, al igual que su relatividad. Esta figura describe el modelo detallado, donde la red neuronal diseñada para categorizar las muestras de cáncer entre benignas o malignas se obtuvieron un 99.57% de resultados correctos, a lo que se puede obtener una predictibilidad de un 99.6% de clasificar cáncer de seno adecuadamente, con un error de validación de por debajo de 0. La tercera investigación se titula Caracterización de lesiones mamarias por medio del procesamiento de imágenes de mamografía digital. Hoy día la tecnología y la medicina siguen un camino paralelo durante las últimas décadas. Los avances tecnológicos han ido modificando el concepto de la salud y las necesidades sanitarias están influyendo en el desarrollo de la tecnología. La inteligencia artificial, conocida como IA, está formada por una serie de algoritmos lógicos suficientemente entrenados a partir de los cuales las máquinas son capaces de tomar decisiones para casos concretos a partir de normas generales. Además,
Si combinamos esta tecnología con la robótica, podemos crear máquinas inteligentes que hagan propuestas diagnósticas o que sean mucho más eficientes en su trabajo. Por lo tanto, la IA va a ser nuestra tecnología presente en nuestro trabajo cotidiano a través de máquinas, programas informáticas, que de manera más o menos transparente para el usuario. Esto va a ir siendo una realidad cotidiana en los procesos sanitarios. En este artículo podemos ver cómo se caracteriza la imagen de mamografías digitales para un futuro diagnóstico con exactitud. Se utiliza la base de datos del Centro de Imagenología Avanzada Mérida, ubicado en Venezuela. Estas imágenes fueron tomadas por el equipo LORAD Serenia de Ojologic con digitalización a un borde de 70 metros y se fueron proporcionadas 500 imágenes correspondientes a las 9 clasificaciones BI-RADS. Añado que para hacer un diagnóstico se basa en métodos de detección, exámenes físicos de mama por parte de un proveedor de atención médica y una mamografía. Estas no son concluyentes. Los médicos solicitan un análisis de tejido invasivo para dar un diagnóstico final. Dicha metodología se subdivide en 4 etapas, donde se comienza con una selección de imagen y organización en categorías BI-RADS. Estas utilizan la base de datos del Centro de Imagenología Avanzada, donde se proporcionaron las 500 imágenes. Como segundo paso, se procesa el filtrado y aumento de contraste de la imagen. Luego se realizan unos recortes y se implementan algoritmos para conocer la orientación de la mama y se utiliza un filtro específico para reconocer los bordes. Y por último, se remueve el contraste. Como podemos ver aquí, se tiene la imagen, se añade el contraste, se hace el recorte y podemos ver aquí que ya está más oscuro que como estaba en el primer paso, teniendo una mejor visualización de la imagen, ya sea un tumor o lo que estemos verificando. Como tercer paso se encuentra la segmentación, que es un proceso donde se aplica para hacer particiones de la imagen en distintas regiones con atributos similares, en donde se compara la intensidad entre píxeles pertenecientes a una región. Podemos ver cómo se utilizan los algoritmos de las regiones. Luego se aplica un operador morfológico para mejorar la máscara obtenida. Y por último se utiliza una homogenización multiumbral para determinar la presencia de las masas. Y si nos fijamos bien, aquí hay 2 puntitos rojos, que eso es gracias a la umbralización, para poder recalcar después el crecimiento y detectar las microcalcificaciones. Por último, se extraen las características, cuya es dividida en características de texturas, donde se subdividen en primera, segunda y tercera orden, donde estas características involucran píxeles simples que explican la distribución de las intensidades de píxeles, extraído del histograma de la ROI, donde se indican las variaciones, contrastes, asimetrías, predominio, estrechez y uniformidad. El segundo orden se consideran las propiedades de los pares de píxeles, como tal es el caso de la matriz de corrugerencia, la cual utiliza histogramas de 2 dimensiones. Dentro de las características del tercer orden se utiliza la matriz de longitudes de secuencia de niveles grises, cuya es una matriz bidimensional, donde cada posición indica el número de veces que aparece una secuencia de longitudes objetivos del análisis de forma, obteniendo varias métricas a partir de imágenes binarias, es decir, una imagen dividida en píxeles dentro de la masa y píxeles fuera de la masa. El objetivo del análisis de forma es obtener varias métricas cuantitativas a partir de imágenes binarias. El diagnóstico asistido por computador demostró ser útil en la tarea de detección de cáncer mamario, donde se pudieron observar donde
y concluir que tamaño, la forma y la densidad son los factores más importantes a la hora de analizar una microcalcificación individual. La precisión en el diagnóstico de interpretación de una mamografía se puede incrementar con la ayuda de dos radiólogos leyendo un mismo mamograma o solo con un radiólogo donde éste relee la imagen y se afirma con una doble de lectura de mamograma donde se puede reducir la rata de falsos negativos. Sin embargo, la doble lectura incrementa el costo por caso. Como resultado, se pudo obtener un promedio de índices de similitud al comparar el área total de las segmentaciones, obteniendo un error promedio de 33% y una desviación estándar de 16%. Considerándose estos resultados como favorables al tomar en cuenta que los expertos afirman que solo es posible realizar una delimitación aproximada del área en las imágenes de la mamografía, ya sea de forma manual o automática. Se calculó la exactitud segmentando masas en la región mamaria y el músculo pectoral, obteniendo una exactitud de 76.25% con un rango de 24% para los falsos positivos, siendo considerablemente significativo debido a que el rango de los falsos negativos se encuentra entre el 19 a un 28%. Podemos ver como últimos resultados aquí cómo se vieron las calcificaciones. El desarrollo del cáncer es, entre otros factores, impulsado por el escape inmune del tumor y los cambios en la respuesta inmune mediados por el tumor. La investigación de los cambios inmunitarios sistémicos puede proporcionar conocimientos importantes para mejorar el pronóstico del paciente y oportunidades del tratamiento. Ahora bien, ¿qué son las células T? Estas son unas especies de células inmunes cuyo principal propósito es identificar y matar patógenos, invasores o células infectadas. Lo hacen utilizando unas proteínas en su superficie, que a su vez pueden adherirse a proteínas en la superficie de estos impostores. Estas células T actualmente en la microbiología industrial están a otro nivel que la están usando a niveles anormales porque la están usando en todo momento. La siguiente investigación investigó el perfil inmunológico sistémico de pacientes con cáncer de mama, receptor de estrógenos positivos y controles sanos, basándose en hemogramas completos, análisis de citometría de flujo de subconjuntos de células T, incluidas las células T reguladoras, las TREX, e inmunoterapias, ensayos que investigan antígenos histocompatibles, solubles y el perfil de citocinas en plasma. Además, se examina la relación entre los marcadores inmunes y los parámetros clínicos, incluido el tamaño del tumor, el grado del tumor y la afectación de los ganglios linfáticos. Como datos, se obtuvieron que los pacientes tienen una alta proporción de neutrófilos linfocitos en la sangre periférica. Existe una mayor presencia de células T reguladoras periféricas en pacientes con cáncer de mama. Las células T reguladoras periféricas están asociadas con el tamaño y el grado del tumor. Y por último, los marcadores inmunes periféricos tienen el potencial como biomarcadores de diagnóstico y pronóstico. Los resultados de esta investigación indicaron que los pacientes del cáncer de... Aquí adjunto un video respecto a las células T luchando contra otras células cancerígenas. Como dato curioso, no solamente las féminas adquieren y son susceptibles al cáncer mamario, ya que el cáncer de mama masculino es un cáncer raro que se forma en el tejido mamario del hombre. Esta enfermedad es normalmente considerada que solamente afecta a las mujeres, pero no es así, ya que se puede desarrollar en hombres. Es comúnmente en masculinos mayores, aunque
El cáncer de mama le puede dar a los hombres en cualquier edad, siendo esta enfermedad uno entre 1000 hombres que se va a presentar, donde al día de hoy hay aproximadamente 2600 hombres que han sido diagnosticados con cáncer de mama y aproximadamente 520 fallecerán, teniendo una probabilidad más alta que las mujeres de ser diagnosticadas con avances tardíos o etapas elevadas, y esto se debe a la disminución de la conciencia, ya que la enfermedad no ser normal en lo masculino, no se está haciendo el cotejo mensual, anual, que se debe hacer como lo hacen las féminas. Quiero finalizar mencionando que al día de hoy más médicos profesionales y científicos humanos se dedican a los tratamientos de esta enfermedad, dándolo todo, esforzándose para desarrollar equipos de caracteres multidisciplinares, como lo son los biomarcadores, donde estos ayudan a salvar la vida con detección temprana en el cáncer del seno, más los tratamientos avanzados y tecnológicos que mejoran la calidad de vida y aumentan la tasa de supervivencia al descubrimiento de nuevas cosas. Recalco nuevamente que es importante autoevaluarse, conocerse su cuerpo y conocer las prevenciones de las enfermedades del cáncer del seno para reducir la tasa de mortalidad y aún así poder llevar a cabo una vida susceptible, donde eres activo y saludable. Eso sí, a pesar de las dificultades que plantean los estudios, se requiere mayor información para definir los efectos en la mujer cuando se presenta una enfermedad maligna. Como expectativa futura hacia el cáncer del seno, me gustaría que más científicos, más personas se interesen por el campo del cáncer e implementen nuevos tratamientos, nuevas tecnologías para así mejorar la calidad de las personas que tienen de la enfermedad y así poder bajar la tasa de mortalidad mundialmente. También me gustaría que los tratamientos y diagnósticos sean mucho más costo efectivos a nivel mundial, permitiendo a toda persona en el mundo una libre evaluación. Y por último, vuelvo a recalcar que se unan con muchos campos las de la medicina, este campo de oncología, para encontrar nuevas curas y tratamientos modernos, la tecnología industrial que está cogiendo un pie ahora bien grande. Sería todo. Muchas gracias. Me pueden preguntar cualquier cosita en el foro y espero que les haya gustado. Aquí están las referencias ahora.